nombre es José Benítez Benítez, soy consejero nacional de Morena y estamos con mucho gusto estar aquí en la 4TV. Yo soy originario de la Tierra Caliente, pero radico desde hace muchísimos años en el municipio de Metepec, en el Estado de México, que además venimos bastante contentos por el triunfo justamente de hace un año. Y mi historia en el movimiento tiene que ver con engarzarme a partir de la gran influencia que tuvo Andrés Manuel López Obrador en mi etapa en la preparatoria, en la universidad. De ahí me engarcé al movimiento, desde ese momento he sido consejero y hoy tengo el enorme privilegio de ser consejero nacional y de haber votado la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum. Me parece que el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum tiene una carga simbólica importante. Se han arrojado ya a partir de los resultados varios datos duros, análisis, los sectores que se creía que no votaban por el movimiento de transformación, como es el sector joven y el sector de la clase media y de la clase alta, que en esta teoría política que todavía nos invitaba a medir con criterios del pasado la nueva política. Creo que en ese análisis hay un cambio enorme. Que estos sectores votaran por el movimiento significa, creo que revela la fortaleza de un país y particularmente el voto de los jóvenes, que tradicionalmente en el mundo es un voto antisistema. Me parece que es la mayor carga simbólica que podemos tener, el voto joven a favor del sistema político. Es una enorme señal que se le da al presidente, que se le da a la candidata, ahora presidenta electa, la doctora Claudia, que se le da a la Cámara de Diputados. Es una señal de la confianza absoluta, derivado de este ejercicio que el presidente planteó, denominado como Plan C, que además, curiosamente, coincide con la inicial de la doctora Claudia, que me parece, además, la candidata electa, virtual presidenta electa, más preparada de la historia de México. Es decir, académicamente, intelectualmente, no habíamos tenido la oportunidad de tener un mandatario, mandataria en este caso, con esos niveles de preparación intelectual. La votación que sorprendió no solo a las derechas, que quizás fueron las más sorprendidas, también sorprendió a los sectores de izquierda. Muchos analistas creo que permearon en la mente de algunos actores de izquierda y pensaban o ponían en duda de que sí, quizás ganaba la doctora por la amplia aprobación del presidente y del proyecto, desde luego desde su perfil, y me parece que tampoco se calculó el Plan C, ¿no? Creo que sorprendió incluso a muchos compañeros. En el caso particular de Metepec, que es un municipio difícil, ocurrió un fenómeno muy interesante. Se pierde a nivel municipal con una diferencia de alrededor de 20,000 votos, pero se gana lo federal. En un distrito muy similar a Huixquilucan, que en teoría está cargado a estas, falsamente, ya quedó demostrado, a las derechas, se ganan ambos distritos. Me parece que es generosa la votación y simbólicamente representa muchas cosas. En la región de las Américas, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo, ahora con el apoyo de la doctora, es la gran revolución sin violencia. Hay un cambio social que sacudió todas las instituciones, toda la estética política. Tuvimos el presidente más disciplinado, pero al mismo tiempo más desobediente, porque permanentemente Andrés es disruptivo, ha cambiado parametralmente la escena política y hoy somos una vanguardia en el mundo. Me parece que el movimiento de transformación transformó el país sin violencia y eso es un dato que me parece no debe perderse de vista, porque anterior al presidente López Obrador, los grandes cambios que trajeron bienestar social atravesaban por la violencia, atravesaban por la toma de las armas, por sacar a las derechas del poder a través del uso de las armas, y Andrés opta por una ruta mucho más larga, pero hoy queda demostrado que derrumbó el sistema político en 6 años y me parece que a la doctora le va a tocar un escenario completamente diferente y mucho más progresista. Y además la derecha se entró en esta forma de hacer campaña con los criterios anteriores, apostando a un desgaste natural de la presidencia. Efectivamente, la gente vota por primera vez por la continuidad de manera libre, democrática, y eso nos da la señal, le da la señal al presidente de que el proyecto va bien, va caminando. Por primera vez estamos terminando un sexenio sin temor a una devaluación, sin temor a descubrir todo lo que el sexenio anterior despilfarró,
todo lo que el sexenio anterior o el sexenio de salida destruyó, usurpó. Las instituciones han ido cambiando y me parece que el proyecto fue tan generoso, el presidente dio pasos tan agigantados en la presidencia de la República, que la gente dijo, sí, queremos nuevamente el proyecto. Y no solo la presidencia, sino además le concedió todo el poder, tanto en la Cámara local, las cámaras locales de los estados, en las cámaras federales, en el Senado de la República, que estamos técnicamente en la mayoría calificada, y me parece que la doctora va a tener muchas herramientas para poder avanzar, toda vez que las derechas también se han incrustado en estos otros órganos como la Suprema Corte, que hoy es un debate que está a punto, afortunadamente con el respaldo de la gente, está a punto de cambiar la justicia en este país, que sigue siendo una de las instituciones más corrompidas, más descompuestas, que están más desconectadas. Había una frase que decía, no se actúa en función de lo que dice la ley, sino lo que el juez dice que dice la ley. Entonces tenían secuestrado, creo que en algún momento pararon las obras de infraestructura, estuvieron golpeteando los proyectos, y creo que este símbolo, después de la enorme votación del presidente López Obrador con 30 millones, que muchos pensaron era el pico del movimiento, la sorpresa de incrementar 5 o 6 millones de votos en un periodo de 6 años desestabilizó completamente a las derechas. Creo que la derecha necesita reinventarse, recomponerse, reubicarse en la realidad social, y creo que va un poco en el contexto de qué tanto ha cambiado nuestro país en términos de hacer política. Recién que ocurre el debate entre Joe Biden y Donald Trump, muestra la calidad política que hay allá. Nosotros que acabamos de terminar un proceso electoral, muestra la calidad política que hay acá. El proceso de la doctora Claudia fue democrático, se votó en un consejo, pero además hubo una encuesta donde la gente decidió, se respetaron los acuerdos en los lugares, el movimiento salió fortalecido y cumplió a cabalidad los pasos que se marcó, a diferencia de la derecha, quien se salta sus propios pasos y creo que no termina de cuajar. Lo más importante para mí de destacar en este proceso es que México se ha convertido en la vanguardia de América Latina en términos democráticos. Incluso hoy tenemos ya fenómenos en las Américas del retorno de la derecha. Y Andrés, me parece que el gran ejemplo que dio en Latinoamérica fue no reelegirse. En la cúspide de su poder decide no reelegirse, y creo que para mí, y mucha gente así quizás lo vivió, fue la clave de la continuidad. Porque en los movimientos de izquierda en América Latina parecía que solo el dirigente podía sacar adelante el país. Y se necesita una estatura inmensa para acumular tanto poder y tener la preparación para dejar de administrar el poder. Porque me parece que aunque la gente repite, no la gente, los medios repiten y repiten, que Andrés va a ser un presidente que va a controlar a la doctora, siguen sin entender el movimiento, siguen sin entender la esencia democrática del país. Hace apenas un sexenio, sin contar el sexenio del presidente, a los maestros se les apaleaba cuando se manifestaban. Hoy tenemos la posibilidad de tener mecanismos democráticos tan afinados como la revocación de mandato, que está vigente, que Claudia se someterá a ello, y creo que vamos a salir mejor librados en ese momento. Y ha cambiado parametralmente el país. Basta comparar el debate de la disputa por la presidencia de Estados Unidos, donde el nivel de hacer política es bajísimo, de insultos, de discusión sobre los juegos de golf, por ejemplo. Es en ese momento cuando yo dije por primera vez, qué bueno que vivo en México, qué bueno que practico la política en México. Y me parece que somos un ejemplo en Latinoamérica. En Latinoamérica, las izquierdas deberían seguir esta fórmula que Andrés descubre, que es el toque de puertas permanente, el trabajo territorial permanente, la honestidad en el gobierno, los mecanismos democráticos que existen en el país ahora, los candados y la enorme cobertura social, y además una conducta patriótica al decir, mi ciclo termina, y viene para mí un ciclo con una mujer al frente, que es la primera vez que quizás el país va a experimentar un símbolo tan poderoso, porque es un símbolo poderoso, y le tocará a la doctora con estas capacidades intelectuales que tiene ella. Me parece que los programas se van a eficientar, van a cobrar mayor profundidad en el tejido social, de tal forma que en el país, para mí es uno antes del presidente Andrés Manuel López Obrador y completamente otro país
Creo que lo que falta es democratizar la Suprema Corte. El cambio social me parece que en un país es permanente y creo que Andrés Manuel López Obrador, que para mí es el personaje que más entiende la fibra del país a nivel territorial, ni siquiera a nivel seccional, casi podría decir a nivel personal, con la gente que traen un pulso enorme, es un indicativo tremendo. Yo creo que no hay, me atrevo a decir, ningún ejemplo en el mundo ahora como es este paradigma de transformación. Quienes pensaron que la denominación o la nomenclatura de la Cuarta Transformación era solo un eslogan de campaña, no dimensionaron lo que significaba este movimiento. Por eso hoy la derecha se ve absolutamente sorprendida. Creo que quedaron devastados por repetir o por intentar medir la política con criterios viejos. Andrés cambió completamente las reglas del juego para todos. Hoy mismo tenemos personajes en la Cámara Federal muy jóvenes, tenemos mucha más presencia de mujeres en los cargos y me parece que el talento de la doctora, insisto, con esta eficiencia intelectual que tiene, va a lograr avances que probablemente sean superiores a los avances que le tocó al presidente. El presidente le tocó conquistar el poder, pero además empezar desde abajo a reformular el sistema de salud, los sistemas de pensiones, que acaban además los diputados de hacer justicia en ello, a los que estamos fuera del tema de las pensiones. Las 20 reformas del presidente van a tener como resultado un país diferente. Y me parece que la confianza de la gente fue absoluta. Y más que la confianza se convierte en un mandato. Creo que la doctora lo ha internalizado de esa forma. Creo que por eso nuestro movimiento no es un movimiento de vanguardias como lo es quizás de las izquierdas en América Latina, sino un poderoso movimiento que va más allá incluso del partido político. No hay precedentes para mí de la revolución sin violencia y además de una afirmación de esa revolución sin violencia, contrario al espectro de la izquierda en general. Me parece que incluso en Europa las izquierdas están revisando la fórmula de México. Y creo que estos símbolos tan poderosos se traducen también en el cómo se percibe México en el mundo. Hace muy poco era poco recomendado venir a México. Y ahora para cualquier extranjero, México representa un lugar de inversión, un lugar cómodo para vivir. Incluso padecemos la gentrificación de lo atractivo que se ha vuelto nuestro país, de las riquezas naturales que tiene. Nunca habíamos tenido tantas obras de infraestructura, nunca habíamos podido presumir como mexicanos que a la salida de un presidente estuviésemos contentos con el presidente y más contento con la presidenta que va a llegar. El modelo de México está funcionando políticamente porque el presidente se comportó como un demócrata. Yo soy de la idea de que si el presidente hubiese planteado una reelección, la gente hubiera confiado en él. Pero el presidente fue mucho más allá de esa visión. Creo que entendió cómo corregir el error en América Latina, en las izquierdas y en Europa. El retorno de las derechas, en mi opinión, tiene que ver con el intento de perpetuidad en el poder y de un movimiento popular de izquierda que se termina convirtiendo en un movimiento de élites o un movimiento de avanzadas, de tal forma que son muy poquitos dirigentes y tienden al reciclaje. Andrés ha incluso roto las propias normas del partido político estrictamente con tal de conservar un movimiento político que es más que un partido, que es una nación expresándose. Me parece un fenómeno, insisto, sin precedentes y se puede voltear a ver a México hoy como un referente del quehacer de la izquierda, de la conducta demócrata y además en un muy buen equilibrio y en un muy buen balanceo con el sector empresarial, que no necesariamente es de la derecha. Creo que la derecha tiene que ver con una conducta y una forma de ver y concebir la política y vivir de ella. No necesariamente el recurso económico funciona así. Entonces creo que Andrés ha sido muy balanceado en el ejercicio de su gabinete. A veces lo tachan de neoliberal, a veces lo tachan de extrema izquierda, porque es un hombre completamente disruptivo en la política. Nos ha enseñado mucho en lo personal. Afortunadamente llega la doctora Claudia, si no hubiésemos entrado en una depresión post Andrés Manuel López Obrador. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras, ciudadanos, militantes? Mi nombre es José Benítez Benítez, soy consejero nacional de Morena y los invitamos a ver la 4TV, un excelente programa para la formación política.